El tema de hoy es advertencia a las naciones al arrepentimiento. Trataremos de hablar hoy un poco acerca de el desarrollo histórico de las naciones, tanto de Israel como de las naciones gentiles. Para eso abramos el libro de Daniel, capítulo 2, del versículo 31 al 35. Vamos a leer juntos Daniel 2, versículo 31, que es cuando Daniel el profeta le dice al rey Nabucodonosor a lo que había soñado. El rey se le había olvidado lo que había soñado. Y por supuesto no podía tener tampoco la interpretación. Así es que uno de los convocados, finalmente el que recuerda el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor de Babilonia, fue el profeta Daniel. Voy a leer el sueño, Daniel 2, 31. Dice Daniel a Nabucodonosor: tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen, de esta estatua, era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies, hirió a la estatua en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Pero la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño que finalmente interpreta Daniel al rey Nabucodonosor, que a nosotros nos guía para entender el desarrollo de las naciones. La nación de Israel, pero también la nación de los gentiles. Todos pertenecemos a un país o a una nación en particular. Nos emociona ver nuestra bandera y videos documentales que exaltan nuestro país. Videos de nuestras montañas, nuestras playas, nuestras plantaciones de café, nuestro turismo en las islas y provincias. Todo eso nos emociona. ¿Y qué no decir cuando nuestra selección de fútbol o de algún otro deporte sale al campo de juego contra la selección de otro país? Chicos, grandes, hombres, mujeres, nos llenamos de histeria, una histeria colectiva, aplaudiendo nuestro equipo. A propósito, ¿sabes lo que es la histeria? El diccionario dice que es una afección psicológica que pertenece al grupo de la neurosis. Técnicamente se denomina trastorno de conversión. Por tus emociones te conviertes en lo que en condiciones normales no eres. La histeria no reversible te convierte en un loco o demente hasta llegar a ser probablemente un asesino. Dicho sea de paso, cuídate de la histeria colectiva. Puede conducirte a estados de riesgo y llevarte a cometer actos dañinos en perjuicio de personas a tu alrededor o daños a ti mismo, aunque sea en un partido de fútbol. En estos momentos de la pandemia que vivimos por el coronavirus, cuídate de la histeria colectiva que se está dejando ver en muchos lugares. Solo Dios es tu sanador. Solo la fe en Jesús te da el equilibrio justo y sano para mantener tus emociones sobre la roca.
que es Cristo, el Rey de la paz. En su confianza, en su sabiduría y en su cordura. Recuerda, sí, Dios ama a cada nacional. Dios ama a las naciones, pero en realidad a quienes Dios ama es a la gente de las naciones. Hoy hablaremos de las naciones, pero recuerda, Dios ama a las gentes, a las personas de las naciones. Pero aún el amor a nuestra nación puede ser algo engañoso, histérico, y más cuando en tu corazón tienes envidias, resentimientos o prejuicios en contra de personas de otras naciones. Ser nacional o nacionalista en perjuicio de otras naciones fue un factor de la filosofía fascista de Hitler que desencadenó la Segunda Guerra Mundial desde 1939 a 1945, hace tan solo 75 años, dejando asolada a toda Europa y registrando más de 60 millones de seres humanos muertos en un periodo de 6 años. Para lo que queremos hablar hoy, también es necesario hacer una diferencia entre la palabra nación y la palabra país. Nación se refiere a la gente, a las personas. País es la denominación política administrativa de una región. En primer lugar, el primer punto, el gran primer punto, es titulado Dios no hace diferencias, pero establece un orden. No hay diferencias entre las naciones para Dios, pero Dios establece un orden entre las naciones para el desarrollo de la historia de las naciones. Y eso es lo que quiero que veamos hoy. Punto 1A. Dios ama a las naciones. Dios ama a cada nación y a la gente de cada nación, cada pueblo, cada tribu. Hay planes para cada nación, para cada pueblo, para cada tribu, para cada persona. El amor de Dios siempre ha incluido a todas las naciones. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, a las naciones, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16 nos recuerda una y otra vez esta gran verdad. Para el evangelio y para el evangelista, todas las personas de todas las naciones tienen el mismo valor y el mismo honor. El evangelista panameño nunca hablará mal del mexicano o del venezolano o del africano o del libanés o del israelita, porque para él todas las personas, sin diferencias, para el que tiene el evangelio, serán objeto del amor de Dios y serán objeto de su amor y de su honor. Estamos para amar y honrar al prójimo, no para a descreditarlo o para infamarlo. El evangelista ama, se acerca a las personas de cualquier nacionalidad, con cualquier aspecto, bajo cualquier condición. De eso se trata el evangelio. De eso se trata, de que Dios ha amado a todas las naciones. Y eso lo debemos mantener fresco en nuestra mente y en nuestro corazón. El apóstol Pablo, como evangelista, enseña que no hay diferencia de los nacionales, de ninguna de las personas, de ninguna de las diferentes naciones. No hay diferencia entre el judío y el griego. Romanos capítulo 10, la epístola del Evangelio, versículo 12. Pablo dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Dios quiere bendecir a todos. Para eso vino, para salvar a la humanidad. Dios quiere que todas las naciones le conozcan. Dios quiere que todas las naciones le amen y le alaben.
El versículo que habla de esta verdad es el Salmo 67, versículo 5. Salmo 67, versículo 5 dice esto: te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. El versículo 2, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Eso es lo que hay en el corazón de Dios. Dios ha dado la respuesta de Cristo para salvar a las naciones. Esta verdad pertenece al Evangelio, que es el centro de nuestra fe. También el apóstol Pablo lo dice en primera a Timoteo 2:4. Dice, él quiere que todos los hombres, o sea, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos los hombres de todas las nacionalidades. Cualquier actitud contraria a esto está fuera del Evangelio, fuera del amor de Dios. Dios no se interesa en preservar las administraciones políticas de los países. Dios se interesa en preservar el corazón frágil y en peligro de cada ser humano. Pero los hombres tercos y necios han levantado el síndrome de la Torre de Babel, cuando líderes y gente orgullosa y rebelde quiere hacerse de un nombre y de una bandera, pero sin amor verdadero al prójimo. Por ese orgullo nacionalista se ha sembrado odio y se ha derramado mucha sangre a través de la historia. Los cristianos tenemos que estar claros en esto, porque si no, seremos arrastrados por el pensamiento humanista de los países. Esto atrae a la guerra y al conflicto. Es triste ver a muchos cristianos que son fríos con hermanos de otras naciones, de otras nacionalidades. No muestran el amor fraternal y mucho menos el amor sacrificial para sus hermanos, y a veces aún dentro de la propia iglesia. El cristiano debe aprender a derramarse en amor a su prójimo, con tal de ganar a un hermano para él y a ganar un alma para Cristo. Todo esto es como una base profunda para poder hablar sobre la historia de las naciones sobre esta tierra. La otra cara de la moneda es que las naciones odian a Dios, se burlan de Dios. Con jactancia dicen, ¿y dónde está Dios en medio de esta pandemia o del coronavirus? Si nunca lo han tenido, ¿cómo que ahora están preguntando acerca de Dios? Pero así es el corazón terco y rebelde del hombre. Dios quiere que mostremos a la humanidad el amor. Pero sabemos que la pregunta de la gente cuando dice, ¿dónde está Dios en medio de esta pandemia? Solamente nos hace saber o recordar que esa pregunta está mostrando la ignorancia en la que están. Se ignoran a Dios toda la vida. ¿Cómo que van a preguntar ahora acerca de Dios? A pesar de que Dios ama a las personas y a pesar de esta actitud de las personas que ignoran a Dios, habrá un juicio de la ira de Dios sobre las naciones que lo han rechazado a través de toda la historia. Esto no es nada alentador, pero es una verdad, y la iglesia cristiana debe entenderlo también. Este juicio incluye a las naciones gentiles, tanto como a la nación de Israel. Esta nación de Israel, a la cual le debemos la traída de la Biblia, de las profecías, de la promesa del Mesías. Esta nación de Israel, por medio de la cual se presentó el Redentor del pecado y de la condenación del infierno. Pero veamos un poco más ampliamente cómo Dios ha manejado todo esto en la Biblia. Sí, Dios ama a las naciones, pero letra B, Dios ordena a las naciones. Establece un orden en el mundo de las naciones.
Dios ha ordenado los tiempos con el fin de salvar a todas las naciones. No digo a los países, digo a las naciones, a las personas que componen cada nación. Por muy bellas que sean, nuestras naciones están en graves problemas por no tener a Dios en sus proyectos de nación. Hemos sacado a Dios de nuestras escuelas y de nuestras universidades. Muchos se avergüenzan de hablar de Dios. La homosexualidad en todas nuestras naciones ha sacado a Dios de sus valores de una familia ordenada. Nos hemos odiado y matado con engaños, colonialismo y carrera nuclear, con potencial de incinerarnos a nosotros mismos. Hemos destruido nuestros bosques y contaminado nuestros aires, haciendo que nuestros bebés nazcan sin poder gozar del oxígeno original para respirar de una manera pura y ser saludables como debían ser. Nos hemos burlado de Dios, las naciones del mundo. A través de la historia nos hemos burlado de Dios y ahora queremos que Dios nos salve de esta crisis de la pandemia con tantos enfermos y tantos muertos. Pero aún así, Dios es misericordioso y claro que nos quiere salvar y nos quiere redimir. Dios lo hará si cumplimos con su requisito de arrepentirnos de nuestros odios y de nuestros resentimientos históricos internacionales y de haberlo rechazado a Él. Si se humillare mi pueblo y me oyere y se arrepintiere de sus malos caminos, dice Dios, yo iré desde los cielos, les perdonaré y les sanaré su tierra. Segundo de Crónicas 7:14. En la Biblia todos los conflictos se resuelven, por supuesto. Es un libro que ha salido del aliento de la boca de Dios. Es la palabra de la boca de Dios. Voy a repetirlo. En la Biblia, todos los conflictos se resuelven. Cuando tú lo pides y recibes el perdón de Dios, Él te lo da y todo se resuelve en la vida. Creo que en ningún otro libro de ninguna otra religión se pide que le entregues tu pecado y lo lleves al sacrificio de sangre realizado por el mismo Dios, por el Dios verdadero, el Dios que es nuestro Padre Celestial. En la Biblia Dios dejó una sola nación como una referencia para que todas las demás aprendieran acerca del trato de Dios con todos los pueblos del mundo. Esa nación es Israel. Esa fue la nación referente que Dios escogió como medio de sus tratos para con todos los pueblos. Israel es una nación que Dios escogió para que sirviera como un espejo, para que todas las naciones se vieran a través de ese espejo. Pero tampoco Israel cumplió. También fue desobediente y es desobediente. A tal grado que asesinó a su Mesías, al Mesías Jesús, en alianza con los líderes de Roma de la época. Aún así, por medio de Israel, se desarrollaría el plan de Dios para salvar a toda la humanidad. La actual nación de Israel sigue siendo un reloj profético para todos. Hablemos de esto un poquito. Según la Biblia, la nación de Israel mide el tiempo de la historia de la humanidad. Bien haríamos estar atentos a las noticias sobre Israel cada día en la mañana. El fundamento para esta afirmación de reloj de Dios para las naciones es Zacarías. No sé si lo podré encontrar rápidamente, pero voy a leer capítulo 12 de Zacarías, versículos 1 y 2. Lo hemos compartido antes, pero es importante recalcarlo. El reloj de Dios es Israel para las naciones. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Zacarías 12:1. Acerca de Israel, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él,
ha dicho: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Mi propósito hoy es volver a recordar que todos los grupos humanos son objeto del amor de Dios para salvación y perdón de sus pecados. Pero al final de los tiempos, la Biblia dice que las naciones no quedarán sin ser juzgadas, no quedarán sin estar bajo el juicio de Dios por su pecado de no arrepentimiento delante de Dios. Un día juzgará a la nación de Israel y también juzgará a todas las naciones gentiles. Ese juicio será el día que Dios juzgue todos los crímenes de la humanidad, todas las violaciones, asesinatos de los hombres, infidelidades, que Dios juzgará las infamias, las soberbias, los ultrajes, las mentiras, los engaños, los fraudes, los abusos y todas las injusticias de los hombres. Siempre andamos hablando nosotros mismos y tal cosa, el gobernante tal hizo tal, eso es injusto. Las injusticias son el pan diario de las naciones. Dios vendrá un día y juzgará esas injusticias porque el hombre no se arrepiente de ellas. Dios perdonará a los que se arrepienten y aceptan a Jesucristo como el Salvador, como el Señor de sus vidas. Pero los que le rechazan serán objeto del juicio, de la ira de Dios. Dios es el justo y su justicia un día pedirá cuenta a todas las personas del mundo. El resultado de ese juicio será para unos la vida eterna y para otros la condenación eterna. Dios da un tiempo limitado a las naciones. Letra C. Dios da un tiempo limitado a las naciones. Vemos dos grupos de naciones. Por un lado está el grupo constituido por la nación de Israel y por otro lado el grupo constituido por el resto de las naciones que llamamos, o que la Biblia llama, o los judíos le llaman, los gentiles. A ambos grupos Dios le ha prefijado un límite de tiempo, tal cual lo hemos leído antes y lo repetimos hoy en Hechos capítulo 17, versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos. A Israel le prefijó un tiempo determinado de 70 semanas. Vamos a leer esto. Daniel capítulo 9, versículo 24. Busque, por favor. Voy a pedirle que mantenga su atención porque aquí hay muchos datos que fácilmente nos distraemos y perdemos la secuencia. Daniel 9, versículo 24. Habla de semanas, de 70 semanas. Dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, le dice Dios a Daniel. Su pueblo es Israel. Y sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, para traer la justicia perdurable. 70 semanas Dios ha determinado para Israel y la ciudad de Jerusalén. Cada una de estas semanas son 7 unidades de 7 años cada una, como cuando nosotros hablamos de una docena. Es una unidad, pero queremos decir que allí hay 12 artículos. Una semana es una unidad, pero queremos decir allí que hay 7 años. 7 semanas de 7 años cada uno. Todos los estudiosos bíblicos están de acuerdo que se trata de una extensión de tiempo que en suma abarca 490 años. Sería el número 70 multiplicado
por el número 7. Esto es igual a 490. En este caso, son 490 años determinados para la nación de Israel. Y en un sentido amplio es también señalado para el resto de las naciones. Este capítulo 9 de Daniel nos da otra pista profética increíble. Dice que en la penúltima semana de estas 70, es decir, en la semana número 69, se quitará la vida al Mesías. Esto todos sabemos que se cumplió al pie de la letra en la cruz del Monte Calvario, cuando romanos y judíos asesinaron a Jesús en Jerusalén. Esa fue la semana número 69, tal como lo dice Daniel. Leamos ahora en el capítulo 9, versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Súmelo, 69. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Se quitará la vida al Mesías. Sumando las primeras 7 semanas, las siguientes 62 semanas para un total de la semana número 69. Esto indica que a Israel, proféticamente hablando, le quedaría entonces por cumplir una última semana, una última unidad de 7 años de historia. Proféticamente hablando, a Israel le quedan 7 años de la historia. Y estos 7 años pronto iniciarán el conteo de 7 años, como conocemos los años, 7 años que quedan para la historia de Israel. Estos 7 años últimos que le quedan a Israel son los 7 años de los que habla el libro de Apocalipsis, sobre todo de su segunda mitad de 3 años y medio. En el año 70, después de Cristo, los judíos, registra la historia, sufrieron la destrucción de la ciudad de Jerusalén, junto con ella la destrucción del templo judío, en manos del ejército de Roma, encabezado en ese momento por el general Tito. Desde ese año, los judíos fueron expatriados y quedaron dispersos por todos los países de los 5 continentes, por varios sucesos. Más acá a nuestra historia, entre la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, Israel se convierte después de casi 2000 años en una nación independiente el 14 de mayo de 1948. Estoy siguiendo esto un poco rápido, pero espero que estén siguiendo la trayectoria histórica que hemos estado hablando. Hoy día, Israel ya ha regresado a su territorio y estando Israel desde 1948 en su territorio como una nación independiente, lo habilita para que el reloj de la semana número 70 pronto inicie su tic-tac a marcar los últimos 7 años de historia para Israel. Todo parece indicar que los últimos años prefijados para Israel iniciarán a contarse tan pronto se dé la orden o un edicto de algún líder mundial para que se dé lugar a la construcción de un tercer templo judío en la ciudad de Jerusalén. Debemos estar sintonizando las noticias relacionadas a Israel, su capital, Jerusalén, y las noticias que hablen de los acuerdos y las alianzas o convenios que Israel haga con las naciones en relación con la construcción de su tercer templo, el tercer templo judío,
y con esto la llamada preservación a la que apelarán las naciones, la preservación de la paz en el Medio Oriente. Hay también un tiempo prefijado para los gentiles. Dios ha prefijado el orden de los tiempos. Dios también ha prefijado el tiempo para todos nosotros, de todas nuestras naciones, que somos parte del mundo de las naciones gentiles. Vamos al punto número 2, número 2 grande de este mensaje. El punto número 2 dice: el orden establecido para la historia de las naciones gentiles. Este tiempo para las naciones gentiles de la que habla la Biblia son de aquellas naciones que tendrán dominio político sobre Israel, dominio político sobre Israel. El sueño de la estatua de Nabucodonosor, rey de Babilonia, registrado alrededor del año 580 antes de Cristo, es lo que marca digamos, la secuencia de los poderes gentiles en contra de Israel. Así que todo empieza con, o mejor dicho, se establece, todo continúa, porque antes había estado Egipto sobre Israel, Asiria sobre Israel. Pero a partir de Daniel se especifica la nación de Babilonia y lo demás, como vamos a mencionar. En el año 580 a.C., los judíos han sido expatriados a Babilonia, de la tierra de Palestina o de la tierra de Canaán o de la tierra de Israel a Babilonia. El joven Daniel, uno de estos expatriados en Babilonia, es usado por Dios para interpretar el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Hemos leído capítulo 2 de Daniel y este sueño del versículo 31 al 35. Para no volverlo a leer y ganar un poquito, unos minutos, voy a hacer una descripción de este sueño, recordando un perfil de lo que marca este sueño de Daniel capítulo 2 del rey Nabucodonosor. La descripción del sueño va así: es una estatua inmensa, grande, horrible, y habla de la cabeza, de los brazos. Vamos a decir entonces la descripción. La cabeza de esa estatua es de oro, los brazos y el pecho son de plata, la cintura, el vientre y los muslos son de bronce, las piernas son de hierro, los pies y los dedos son de barro y de hierro. Hay una piedra que aparece, según el sueño, aparece y cae golpeando los pies de la estatua. La estatua queda partida y desmenuzada y como polvo desaparece. Inmediatamente en el sueño, el rey Nabucodonosor ve que la piedra, esa gran roca que había caído y destruyó la estatua, crece y de esa gran piedra se convierte en una gran montaña que cubre, dice ahí el texto, que cubre toda la tierra. Que se habla del poder del Cristo que vendrá en su segunda venida, que golpeará a los reinos y hará juicio a las naciones, y Cristo se posará en Jerusalén y cubrirá la tierra con el reino de Cristo en esta tierra. Eso es lo que es parte del sueño que Dios le revela tanto al Nabucodonosor como a Daniel. Letra B. Dios revela la historia de las naciones gentiles que dominarían sobre Israel. Daniel identifica en el sueño los imperios gentiles que ultrajarían a Israel a través de la historia.
La cabeza de oro es Babilonia, no cabe duda de ello. Capítulo 2 de Daniel, versículo 37. Le dice Daniel al rey: tú, oh rey, eres rey de reyes. Habla de el rey de Babilonia. Eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Esta es una gran pista porque a partir de Babilonia empiezan los imperios sucesivos, dominando, ultrajando la nación de Israel. La historia lo registra. Los brazos y el pecho de plata son dos naciones. Y aquí aparece Persia y Media. Daniel 8:20 nos ayuda a visualizarlo. Dice así: en cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Esta otra revelación dada a Daniel es el complemento para la estatua. Y menciona entonces que estas dos naciones, estos dos brazos de la estatua y el pecho de plata son Persia y Media. Durante este imperio, los persas permiten la construcción del segundo templo judío. El templo, recuerden, había sido destruido por Babilonia. Los persas en el imperio sucesivo permiten la construcción del segundo templo. Entra Zorobabel, Esdras y Nehemías en la historia. Sigamos. La cintura de la estatua, el vientre y los muslos de bronce es Grecia. Daniel 10:20 nos ayuda a comprenderlo y dice así: él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Es un imperio sucesivo en contra de Israel: Babilonia, Persia y Grecia. Esta fue la Grecia de Alejandro el Grande, Alejandro Magno, que asoló a los judíos. Sigamos. El cuarto imperio sucesivo es las piernas de hierro, esto es Roma. Daniel 2:40 nos ayuda a visualizarlo. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, como el hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Este es Roma, que embatió con todas las naciones e hizo un gran imperio. Así que el cuarto imperio en sucesión, hablando de las piernas de hierro, los muslos de hierro, es Roma. Durante este imperio, Roma e Israel asesinan a Cristo, asesinan al Mesías. Daniel 9:26 lo registra como leímos hace un rato. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Ese Mesías es Jesús. Los israelitas no lo quieren reconocer como nación, pero hay muchos israelitas judíos que se están convirtiendo a Cristo porque han visto el cumplimiento de la profecía. También durante la Roma imperial, un príncipe destruye la ciudad de Jerusalén y el templo de los judíos. Esta profecía tuvo cumplimiento en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito del ejército romano, del casi dios Augusto César, emperador de Roma, hace guerra contra los judíos y destruye la ciudad de Jerusalén y destruye el segundo templo, tal como lo hemos visto en Daniel 9:26. El monumento histórico a Tito, o el Arco de Tito, en la vía sacra de la ciudad de Roma, testifica
de este macabro evento de destrucción masiva de Jerusalén y destrucción del segundo templo, donde se asesinaron a más de 1 millón de personas en la guerra de los judíos y los romanos del año 70 después de Cristo. Estos son los 4 imperios del pasado histórico de las naciones gentiles que han ultrajado y pisoteado, amancillado, hollado a la nación de Israel: Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Pero la historia no termina allí. Continúa esta historia. Los pies y los dedos de barro con hierro de esa estatua del sueño de Nabucodonosor hablan de un futuro quinto poder de gobierno gentil que se describe como poder político y económico del futuro cercano a nosotros. Describe a la nueva Roma que pronto resurgirá ante las noticias de todo el mundo. Esto no ha sucedido todavía, pronto sucederá. Daniel capítulo 2, versículo 41 al 43, habla de esto. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste, Daniel 2:43, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Veamos un perfil rápidamente de este poder mundial futuro próximo a nosotros. Es el poder de un conjunto de naciones gentiles. Daniel 2:41, los pies y los dedos de los pies. Hay 10 dedos en los pies de esta estatua, que tanto los pies tienen parte del hierro de arriba, de las piernas del imperio romano, de las piernas del sueño de Nabucodonosor. Ahora estamos hablando de los pies, que en parte es hierro y en parte es barro, y hay 10 dedos en los pies. La nación de la Roma europea de hoy, sin duda, estará presente. La Italia de hoy, sin duda, estará presente. Serán 10 naciones gentiles unidas por convenios que disimularán su interés por buscar la paz mundial. Son los 10 dedos de los 2 pies. Surgirá un gobernante y un dictador mundial de un convenio entre estas 10 naciones gentiles. A la vez realizarán un tratado o un pacto con Israel. Conectado con Daniel 9:27 aparece el pacto que harán con Israel. Y por otra semana confirmará el pacto o la alianza o el tratado o el convenio con muchos. Y luego dice a la mitad de la semana, es decir, de una semana de 7 años sería a la mitad de la semana, después de los primeros 3 años y medio. Este hombre de pecado, este gobernador, dictador, anticristo mundial, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Habrán engatusado, engañado a Israel para que funcionara el templo y los sacrificios. Pero este dictador, en estos últimos 7 años de la historia de Israel, a la mitad se descubrirá sus verdaderas intenciones. Ese tratado tendrá relación directa con el nuevo templo judío, el que llaman el tercer templo. Después de 3 años y medio, ese dictador mundial blasfemará
contra el tercer templo judío y ultrajará a Israel por otros 3 años y medio. El libro de Apocalipsis, todo el libro de Apocalipsis, describe lo que ocurrirá en esos 7 años finales a Israel y lo que harán las naciones. Este convenio, esta alianza de la Roma que resurge de 10 naciones. Allá en Apocalipsis se habla de un monstruo de 7 cabezas. Y una de esas, dice, y ese monstruo de 7 cabezas tenía también 10 cuernos, 10 coronas, 10 reyes. Las 7 cabezas son 7 cabezas o 7 imperios o 7 naciones gentiles que a través de toda la historia han dominado, vale la redundancia, la historia de Israel. 7 cabezas. Egipto, Asiria, ahora con el sueño de Nabucodonosor, Babilonia, Persia, Grecia, el Imperio Romano y el resurgimiento de la nueva Roma o el nuevo poder gentil contra Israel. Entonces hemos repasado estos imperios, digamos. Dios ha revelado aquí la historia que está pronto a cumplirse. 5 poderes gentiles han quedado registrados en la historia que han avanzado en contra de Israel a partir de Babilonia para acá. Ya lo hemos mencionado. Han pasado 4 hasta la Roma antigua. El 5º pronto surgirá. El hierro surgirá con el barro. El 5º será un resurgimiento del imperio de Roma, un poder moderno, pero que surge de naciones que fueron parte de la antigua Roma. Ese poder gentil que ya se le siente su aroma, es sin duda la nueva Europa, con un nuevo protagonismo de 10 naciones. No se sabe cuáles 10, pero sin duda sabemos que allí estará Roma, el país de la Italia actual estará allí. Como un ejercicio técnico, se puede mencionar aquí que las otras 9 naciones que estarán en este nuevo poder político y económico con efectos mundiales podrían salir de entre las siguientes 13 naciones. Las menciono: Alemania, Francia, Reino Unido, Bélgica, Holanda, Suecia, Suiza, Luxemburgo, Rusia, España, Australia, Noruega y Grecia. Lo que sí sabemos, no sabemos cuáles serán exactamente, pero que serán 10 naciones que estuvieron cubiertas por el manto rojo del Imperio Romano antiguo, que se constituirán en un nuevo poder de una Roma que resurge, que es la nueva Europa. La roca del sueño de Nabucodonosor, de Daniel capítulo 2, versículo 44 al 45, es una roca, veamos un perfil rápido, que aparece y cae golpeando los pies de aquella estatua. La estatua queda desmenuzada y desaparece. La roca crece y se convierte en una montaña hasta cubrir toda la tierra. Esta roca es nuestro Señor Jesucristo, cuando venga en su segunda venida, viniendo del cielo y con poder, y con el poder de su voz, destruirá, finalizando el tiempo, los poderes gentiles que tendrá en sus manos el anticristo en ese momento y que habrá engañado a todas las naciones del mundo y a Israel con un gobierno global que hará daño y destrucción, persecución contra todas las personas que se declaren cristianos o judíos, que clamen al Dios de la creación, único Dios existente y soberano. No podemos hablar de la profecía sobre las naciones si no las vemos a la luz del evangelio de la salvación de Cristo para las naciones. Lo que voy a decir es muy importante ahora.
El apóstol Pablo enseñó sobre el fin del poder de los gobiernos gentiles y la salvación de los pueblos y de las naciones. Tenemos que ir al Evangelio. Romanos capítulo 11, versículo 25. Toda la epístola escrita por Pablo a los romanos, toda esta gran epístola, es una epístola que nos muestra el poder del Evangelio. Y Romanos capítulo 11, versículo 25, nos da un texto muy grande y muy fuerte dentro de lo que estamos hablando. La mayor revelación de Dios es el Evangelio. Pablo enseña que la nación de Israel se endureció al matar al Mesías. Pablo enseña que este endurecimiento será hasta que se acabe el máximo poder ejercido por dictadores gentiles sobre Israel. Voy a leerlo, Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, dice el apóstol Pablo, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Dice que ha endurecido a Israel, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. La plenitud de los gentiles, la última parte, la cúspide del imperio gentil dominando sobre Israel. Pablo enseña que este endurecimiento será hasta que se acabe el máximo poder ejercido por el dictador gentil o los dictadores gentiles sobre Israel. No cabe duda que Pablo está hablando aquí del final de los tiempos. Finalmente será oportuna la segunda venida del Mesías Jesús para salvar a Israel. El Mesías salvará a Israel de los poderes inicuos del anticristo y de aquellas naciones gentiles. Resumamos, la profecía en el libro de Daniel revela la aparición progresiva de los poderes imperiales gentiles que pisotearán a Israel. Ya lo hemos hablado. Solo el Evangelio salvará a la humanidad de los engaños de Satanás y su comisionado conocido como el gobernante mundial, el anticristo que vendrá sobre todo el mundo. Esa plenitud de los gentiles pronto llegará a su final con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Juzgará a las naciones y condenará a los malvados y traerá su reino entonces a la tierra. Solamente Él puede traer la verdadera paz, la permanente paz, la paz que viene de Dios, no una paz comprometedora, ficticia, con presión y persecución sobre la raza humana. Tercer y último punto es como una conclusión para nosotros. ¿Qué debe entender la iglesia ante los conflictos y los problemas que se sufren en el mundo entero, incluyendo la pandemia del coronavirus? Pero después, cuando las naciones comiencen a decretar ya el fin de la cuarentena de estos días, tratarán de poner un nuevo orden a las naciones. Tratarán de aprender algunas cosas de esta pandemia. Lamentablemente, las naciones que no tienen a Dios serán las que se impondrán sobre las otras naciones que sí creen en Dios. Estoy hablando de personas, de grupos humanos. ¿Qué debemos entender como iglesia ante los conflictos y los problemas que sufre el mundo entero? Es nuestro tercer y último punto. Rápidamente voy a mencionar la letra A. Tenemos que aprender que nosotros como iglesia, en medio de todos los traumas mundiales, la iglesia es luz y sal de la tierra. Mateo 5. Capítulo 3, versículo 13. Quiero que lo leamos, que lo tengamos presente, que no lo perdamos de vista, que no nos entre la histeria y la duda y la falta de fe
que no nos entre la confusión. Iglesia, somos la iglesia de Cristo en medio de esta pandemia, en medio de los problemas y conflictos de las naciones gentiles, ignorantes de Dios, que se burlan de Dios, que dejan a un lado a Dios. Mateo 5:13. Vosotros, dice Jesús, sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada la tierra? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, iglesia. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Estamos para alumbrar a toda la tierra, todas las personas. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen con el evangelio a vuestro Padre que está en los cielos. Otra cosa como iglesia que debemos tener presente, que mientras dure el día, hay que trabajar por la evangelización del mundo. Juan, capítulo 9, versículo 4, nos habla de que el tiempo se está acabando. El tiempo se está acabando. Juan 9, 4. Dice Jesús, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Durante la noche, los paganos, pero mientras alumbre el día, o sea, los que son de la luz, luz del mundo, nosotros, mientras dure nuestra estadía aquí en la tierra, es tiempo de trabajar para dar el evangelio a las naciones. Juan 6, 27 dice cómo debemos trabajar. Juan 6, 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Trabajemos por ese pan espiritual para dar y repartir a los miles el pan de la palabra de Dios, del evangelio de salvación, para que las naciones sean salvas. Aún estamos de día, nosotros, la iglesia de Cristo, aún tenemos la luz, aún somos la luz para la oscuridad que reina de este mundo ateo, de este mundo burlesco, de este mundo ignorante, del amor y de la paz y del perdón de Dios. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, iglesia, es que debemos vestirnos de la armadura de Dios para ser soldados que disfruten la victoria. Efesios 6, conocemos este texto, versículo 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Por eso, tomen la armadura de Dios para resistir en el día malo. Tomen la corona de justicia, cálcense los pies con el apresto del evangelio, tomen el escudo de la fe para que apaguen los dardos del maligno, tomen el yelmo, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hagan esto orando en todo tiempo. De esta manera, terminamos hoy este mensaje. Pero recordemos que la iglesia cristiana tiene que estar clara y entender que estamos viviendo en los tiempos de ajustes finales de la humanidad. No sabemos cómo serán los detalles del futuro inmediato, pero lo que sí sabemos es lo que vendrá pronto. Y mientras eso aparezca, la iglesia tiene que
estar revestida de la armadura de Dios. Debe estar presente, pensando en su misión de la evangelización del mundo. Y debe acordarse que es luz y sal. Oremos una y otra vez por estas tres verdades mencionadas. Señor Jesús, gracias te damos, porque somos luz y sal para el mundo perdido que está alejado de Dios. Valdrá la pena cuando estemos contigo en el cielo, recordando todo lo que tu iglesia, aunque haya sufrido, ha hecho para la salvación de las naciones. Y todos los pueblos te alabarán y bendecirán tu nombre. Señor, pedimos que nos des fuerza para trabajar en la predicación del evangelio a este mundo alejado de Dios. Señor, pedimos que aprendamos más y más a estar vestidos de la armadura de Dios en medio de las circunstancias que nos rodean, para que caminemos por fe, una fe valiente y victoriosa con Cristo como nuestro Señor, como nuestro capitán en estos tiempos. Señor Jesús, lo pedimos en el nombre de Jesús. Hermanos míos, recordemos la promesa de Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No te permitas que tu fe te falte. Dios te bendiga.